Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva clase de álgebra lineal, nuestra clase número 28. En las clases anteriores hemos estado discutiendo sobre el problema de diagonalización de vectores y valores propios y cosas importantes que hay que recordar, por ejemplo, que vectores propios asociados a valores propios distintos son linealmente independientes. Los valores propios de una matriz son justamente las raíces del polinomio característico. Después de eso, le pusimos nombre al núcleo de esa matriz que correspondía justamente al sistema que resolvíamos para encontrar los vectores propios. Entonces, esencialmente, los vectores propios no son otra cosa que elementos de este subespacio propio, y una base de soluciones del sistema homogéneo no es otra cosa que una base del subespacio propio. Y probamos que estos subespacios propios estaban en suma directa. Y en particular, si A era diagonalizable, esa suma directa era igual a todo R. A la dimensión de estos subespacios propios le pusimos un nombre, le llamamos multiplicidad geométrica, y la clase pasada lo que estuvimos estudiando era esencialmente lo que se llama la multiplicidad algebraica de un valor propio, que no es otra cosa que la potencia más alta de x menos lambda, siendo lambda el valor propio, que divide al polinomio característico evaluado en x. Y el gran resultado de la clase pasada, que es un resultado realmente muy poco trivial, es que las multiplicidades geométricas son siempre menor o iguales que las algebraicas. ¿Ok? Y la gracia con eso es que uno se daba cuenta de que una matriz iba a ser diagonalizable si solo si su polinomio característico se podía escribir completamente de esta manera, donde todas las raíces eran reales y donde las multiplicidades algebraicas coincidían para cada valor propio con las multiplicidades geométricas. ¿Ok? Solo en ese caso las matrices eran diagonalizables. Esto, ¿cómo se resumía y se usaba en la práctica? Lo usábamos diciendo, por ejemplo, de que si yo hacía mi algoritmo de diagonalización y encontraba mi primer valor propio que tenía multiplicidad algebraica 3, pero al encontrar su multiplicidad geométrica, es decir, al resolver el sistema homogéneo A menos lambda 1, identidad igual 0, al resolver ese sistema homogéneo, yo encontraba dos soluciones linealmente independientes. Eso me quería decir que no se estaba cumpliendo esta condición, así que inmediatamente mi matriz es no diagonalizable y no necesito hacer el proceso para todos los otros valores propios. Dicho de otra manera, cada valor propio me va a aportar a lo más esa cantidad de vectores propios, y si alguno de ellos no me aporta exactamente esa cantidad, significa que mi matriz es no diagonalizable porque los otros valores no van a poder compensar. Y dicho eso, hoy, la promesa tantas veces enunciada, vamos a probar que toda matriz simétrica es diagonalizable. Y para ello, primero quiero recordarles algo, de que una matriz se dice simétrica si es igual a su traspuesta, o sea, si la componente IJ de la traspuesta es exactamente igual a la componente JI de la matriz A. ¿Ok? Perdón, esta es la definición de traspuesta nomás. Esa es la definición de traspuesta. La matriz traspuesta es simplemente la que la entrada IJ tiene la entrada de AJI, y A es simétrica si A traspuesta es igual a A. ¿Ok? Eso es lo que habíamos definido. Pero, en el fondo, lo que quiero probarles ahora es que hay otra caracterización para ser simétrica, y es que una matriz es simétrica si solo si satisface esta relación con respecto al producto punto, al producto interno. Si yo hago producto interno de AX con Y, eso es lo mismo que el producto interno de X con A veces Y. En general, uno tiene esto, que AX por Y es lo mismo que X por A traspuesta Y. Entonces, en el caso que A sea asimétrica, esas dos cosas son iguales. ¿Ok? ¿Siguen conmigo? Sí, profe. Ya. Okidoki. Entonces, bien, entonces la demostración es bastante sencilla porque esto se cumple para todo X y para todo Y. Entonces, supongamos que esta igualdad se cumpliera para todo X y todo Y. Entonces, la demostración para ese lado. Y tomemos
X igual al iésimo vector canónico, Y igual al jésimo vector canónico. ¿Sí? Y calculemos cuánto vale AX por Y. Bueno, eso es A por EI por I, que es EJ. Y cuando yo multiplico una matriz por un vector canónico por la derecha, lo que hago es seleccionar su iésima columna. Entonces esto es la columna iésima de A multiplicado por EJ. Y cuando un vector columna le hago producto punto con un vector canónico, lo que hago es seleccionar la componente que corresponde. Entonces aquí estoy seleccionando la coordenada o componente. Entonces esto es A sub JI. ¿Ok? Y veamos cuánto vale, por otro lado, si yo hago X por AY, eso en este caso es I por A por EJ. De nuevo, cuando multiplico un vector canónico, perdón, una matriz por un vector canónico por la derecha, lo que hago es seleccionar su columna correspondiente, en este caso la jésima. Entonces esto es E sub I multiplicado por la columna J de A. Y de nuevo, cuando yo hago E sub I por un vector, lo que hago es escoger la componente correspondiente, en este caso la iésima, así que esto es A y J. Pero por hipótesis, yo sé que AXI es igual a X a Y, y eso es lo mismo que decir que AJI es igual a AIJ, o sea, A es simétrica. ¿Ok? Entonces, si la matriz es simétrica, es cierto que la puedo, si ustedes quieren, tirar a cualquiera de los dos lados del producto punto y no cambia el valor. Chum, chum, chum. ¿Qué pasa ahora con la otra desigualdad? Queremos probar que si es simétrica, entonces satisface esto que está acá. Entonces, asimétrica. Vamos a demostrar lo siguiente. Vamos a demostrar que AXI, bueno, es igual a X por AY. ¿Ok? Vamos a probar eso. La demostración es bastante sencilla. Miren, es simplemente escribir lo que es cada cosa. Entonces, ese producto punto es la suma de la componente iésima de ese vector por la componente iésima de ese vector. Y la componente iésima de ese vector es la fila I por el producto. Entonces esto es la suma desde I igual 1 hasta n, y esto es la suma desde j igual 1 hasta n de A y j por xj, y eso multiplicado por y. ¿Ok? Y eso que está ahí yo lo puedo escribir como, bueno, la doble suma, desde igual 1 hasta n, la suma de j1 hasta n, de A y j por xj por y. Eso es lo mismo. Les recuerdo que la matriz A es simétrica, entonces A y j es lo mismo que AJI. Entonces esto es lo mismo que la suma desde igual 1 hasta n, de la suma desde j igual 1 hasta n, y aquí voy a colocar el xj ahí y voy a multiplicar AJI por YI. Y ahora, como acá las sumatorias no dependen entre sí, estoy sumando en un rectángulo, entonces puedo sumar primero por fila y luego por columnas, es lo mismo que sumar primero por columna y luego por filas. Eso es para decir que puedo dar vuelta el orden de suma y puedo sumar primero sobre J, luego sobre I, de XJ para AJI por YI. Y si se fijan, este XJ no tiene nada que ver con esa suma, entonces yo tengo permiso para escribir esto como la suma desde J igual 1 hasta N de XJ por la suma desde igual 1 hasta N de AJI por YI. Y eso que está ahí no es otra cosa que multiplicar la fila J de A por el vector I. Entonces esto es la suma desde J igual 1 hasta N de XJ
por el elemento j de este vector. El elemento j del vector que resulta de multiplicar una matriz por un vector columna es la fila j de la matriz por el vector columna, que es justamente lo que tengo acá. Y si se fijan, ahora lo que tengo es la suma del multiplicar cada componente de x por cada componente de este vector a por y, así que lo que tengo ahí es justamente x por ay. Así que eso concluye la demostración, digamos. O sea, si es simétrica, efectivamente puedo pasar A en el producto punto, y si puedo pasar A en el producto punto de un lado a otro, entonces A es simétrica, es equivalente. ¿Me siguieron, chiquillos? Sí, profe. Ok. Entonces, resulta que cuando es simétrica, lo que vamos a mostrar es que sus valores propios, que vectores propios asociados a valores propios distintos, no solamente son LI, sino que además son ortogonales. Les recuerdo que ser ortogonal es más fuerte que ser LI. Todos los vectores, las familias ortogonales son inmediatamente LI, hay familias LI que no son ortogonales. Entonces nosotros sabíamos que en general vectores propios asociados a valores propios distintos iban a ser LI, pero en el caso de las matrices simétricas podemos ir más allá y mostrar que son efectivamente ortogonales. Ahora, para probar eso, lo primero que vamos a mostrar es lo siguiente. Entonces, imagínense ustedes que tienen una matriz simétrica. Y ustedes tomaran dos raíces de su polinomio característico. Ojo con esto, estoy diciendo raíces del polinomio característico, porque los valores propios es un nombre que guardé para cosas que fueran reales. Y las raíces podrían ser complejas. Entonces yo les digo reales o complejas. Estoy haciendo el énfasis en que podrían ser complejas. Y en el caso que fueran complejas, resulta que uno también ahí puede encontrar elementos en el núcleo de A menos lambda veces la identidad, solo que esos elementos también van a ser componentes complejas. Entonces voy a tener vectores que satisfacen esta igualdad, pero tanto lambda como u, como mu y como v podrían tener parte imaginaria no nula, podrían ser elementos complejos. ¿Ya? Si eso ocurre, entonces uno tiene que la diferencia entre lambda menos mu multiplicado por el producto punto de los dos vectores es cero. Entonces, si lambda y mu son distintos, esto es distinto de cero, y me dice que esos dos vectores, digamos que son ortogonales. ¿Por qué no digo inmediatamente que son ortogonales? Porque como estos bichos tienen eventualmente coordenadas complejas, como que ahí pierde un poco el sentido de hablar de ortogonalidad. Simplemente, digamos que la suma producto de ellos da cero. ¿Ok? Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, la demostración realmente es súper sencilla. Viene de tomar estas dos ecuaciones. Fíjense que yo sé que A por U es igual a lambda por U. Entonces, si yo hago producto punto por B, esto me queda A por U, B igual a lambda veces U, B. Esa es 1, esa es 2. 1, ¿cierto? Si tomo la segunda, A por U, perdón, A por B igual mu B, y hago producto punto por U, por el otro lado, lo que obtengo es U, AB es igual a mu, V. ¿Están de acuerdo? Y la gracia es que como A es simétrica, esto es igual a esto. Por lo tanto, esto es igual a esto. Entonces, de acá, más A simétrica, uno obtiene que lambda por V es igual a mu por V. Y si paso restando, eso me dice que lambda menos mu por V es igual a 0, que era lo que queríamos probar.
¿Me siguieron, chiquillas? Se llegan que es un calculito nomás. Tengo las ecuaciones, las multiplico cada uno por lo que quiero y después me doy cuenta que en las dos tengo el mismo término, entonces la diferencia me va a ser. ¿Algún comentario? ¿Algo que no esté claro? No, profe, sí se entendió. Súper. Entonces, miren, aquí ya viene el primer golpe al problema. Vamos a probar que si tengo una matriz simétrica, entonces todos sus valores propios son reales. Y eso nos dice que al menos tiene un valor propio. Les recuerdo que las matrices, que como los polinomios característicos tienen alguna, como todo polinomio tiene al menos alguna raíz. Si yo pruebo que todas las raíces son reales, entonces tiene al menos una raíz real, entonces tengo al menos un valor propio. Esa es como la parte del lado del álgebra. Pero desde lo nuestro, vamos a probar que la simetría de la matriz nos permite concluir que, que todas las raíces son reales. Y para ello, tenemos que notar lo siguiente. Supongamos que lambda barra en C es raíz de P sub A. ¿Ya? O sea, tengo una raíz del polinomio característico y supongamos que fuera compleja. ¿Qué es lo que ocurre? Eso me dice que va a existir algún B que va a pertenecer a los complejos, a la N, o sea, un vector que eventualmente tiene coordenadas complejas. No sé por qué le puse barrita, perdón. Tal que A por B es igual a lambda veces B. ¿Sí? El argumento para saber eso, porque yo sé que hemos trabajado principalmente con valores propios reales, porque ese era el problema que nos interesaba. Pero si se fijan, cuando descubrimos que, o sea, nosotros partimos con esta ecuación en general. Y después dijimos, bueno, nosotros transformamos en A menos lambda veces la identidad B igual 0. Dijimos, entonces para que haya un B distinto de 0 que satisfaga esto, esta matriz tiene que ser singular, no invertible. Pero toda matriz real yo la puedo pensar como una matriz en los complejos. ¿Sí? Y en el fondo, el determinante, nunca usamos nada específico de los reales. O sea, para el determinante usamos suma y multiplicación, que podemos pensar que la suma y multiplicación de los complejos. Y cuando uno multiplica o suma números reales, eso es consistente con la suma y multiplicación de números complejos. No, no sé si me entienden. Entonces, en el fondo, si lambda es una raíz compleja, también la única forma de que sea una raíz compleja es de que esta matriz A menos lambda a veces y sea no invertible, y por lo tanto tiene que existir algún B que haga esa gracia. ¿Okay? Pero ahora quiero que noten algo. Esto que está acá, esto es lo mismo que decir para todo I de igual 1 hasta N, la iésima componente de A por B, perdón, es igual a lambda veces la iésima componente de B. Y eso que está ahí es lo mismo que decir la suma desde J igual 1 hasta N de A y J por BJ es igual a lambda por BI. ¿Ok? Esa es la ecuación. ¿Y por qué la quise escribir así componente por componente? Porque ahora esto que está acá son puros números complejos. Y estoy diciendo que esta suma de números eventualmente complejos es igual a ese otro número complejo. Por lo tanto, los complejos tienen algo que se llama el conjugado. ¿Se acuerdan o no? Que yo decía que si Z era A más IB, su conjugado era A menos IB. ¿Sí? Era el reflejado con respecto al eje de las X.
Entonces, si eso es cierto, también va a ser cierto que los conjugados son iguales. Y el conjugado tiene la gracia de que se reparte. El conjugado de una suma es la suma de los conjugados y el conjugado del producto es el producto de los conjugados. Entonces uno llega a esto. ¿Ok? Y aquí es donde viene la magia. La magia es que la matriz A y J, sabemos que sus entradas son todas reales. Y para un número real, su conjugado es el mismo. Entonces lo que acabamos de escribir es lo siguiente. Entonces que para todo i igual 1 hasta n, la suma desde j igual 1 hasta n de a y j por bj conjugado es igual al lambda conjugado por bi conjugado. O sea que si llamamos b conjugado al vector que tiene b1 conjugado, b2 conjugado hasta bn conjugado, resulta que a por b conjugado es igual a lambda conjugado por b conjugado. O sea, por cada valor propio complejo, el conjugado también es valor propio y el vector propio asociado es el conjugado del vector propio del valor propio original. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Bueno, entonces, de la proposición anterior, resulta que lambda menos lambda conjugado multiplicado por b producto punto b conjugado, eso es igual a 0. Pero, ¿qué cosa es lambda menos lambda conjugado? Bueno, veamos. Si lambda es real de lambda más i veces el imaginario de lambda, ¿cierto? Su parte imaginaria, lambda conjugado es real de lambda menos i veces el imaginario de lambda. Así que si yo lo resto, me dice que lambda menos lambda barra, eso se me van las partes reales y me queda 2i veces la parte imaginaria de lambda. Y por otro lado, fíjense lo que ocurre. ¿Qué cosa es b, b conjugado? Bueno, esto es la suma de bi por bi conjugado. Eso es la suma de, fíjense bien, real de bi más i veces imaginario de bi por real de bi menos i veces imaginario de bi. Y eso es una suma por su diferencia. Tengo dos cosas que estoy sumando y las estoy multiplicando por la resta. Y eso me dice que es el primero al cuadrado, primero al cuadrado más menos el segundo al cuadrado. Pero cuando elevo hasta el cuadrado, esa i, esa imaginaria, se me transforma en un menos 1. Así que esto me queda, fíjense bien, la suma de real de bi al cuadrado más imaginario de bi al cuadrado. Y eso es lo que uno llama la norma del número complejo, ¿no? Perdón, de bi al cuadrado. O sea, fíjense bien lo que acabamos de mostrar, que eso que está aquí, asterisco, se transforma en lo siguiente. Asterisco se transforma en que 2 veces i, la parte imaginaria del valor propio lambda, multiplicado por la suma de los módulos al cuadrado desde igual 1 hasta n de b sub i, eso es igual a 0. Yo sé que b sub i es distinto de 0 porque es vector propio, o bueno, o es una solución no nula del problema homogéneo, por hipótesis. Entonces, esto que está aquí es distinto de 0, eso que está ahí es distinto de 0,
lo único que puede ser 0 es eso que está ahí. Por lo tanto, la parte imaginaria de lambda vale 0, y eso es lo mismo que decir que lambda pertenece a los números reales. Así que con eso acabamos de probar que para toda matriz simétrica sus valores propios necesariamente son reales. Profe, yo quedé con una duda con Adelante, respecto por favor. al por qué la imagen de lambda era igual a 0. Porque imagen es la imagen, no es la imagen, es la parte imaginaria. Perdón, eso es la parte imaginaria. La parte imaginaria de un número complejo es, se lo recuerdo así, lo escribí, ahí. Cuando yo escribo un número complejo, yo sé que es A más la unidad imaginaria multiplicada por otro número real, ¿cierto? Eso Ah, es la ya parte entendí, imaginaria. ya entendí. Y para que ¿Te fijas? pertenezca a los reales, tiene que valer igual a 0. Exactamente. Si la Ya. parte imaginaria de un número complejo vale 0, entonces es un real. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en esta multiplicación, que yo sé que vale 0, ese término es distinto de 0 porque el b sub i es distinto el b es distinto de 0. Eso es la unidad imaginaria, por así que es distinto de 0. Así que lo único que puede estar anulando todo es la parte imaginaria de lambda. Así que vale 0 y entonces lambda era real. Así que todas las raíces de una matriz, perdón, sí, del polinomio característico de una matriz simétrica, o sea, los valores propios de una matriz simétrica son siempre reales. ¿Ok? Ok, entonces seguimos avanzando. Fíjense que acabamos de probar algo que es altamente no trivial. Acabamos de probar que los valores propios de una matriz simétrica son reales, no son complejos. Y eso es no menor. Entonces ahora, de eso, ahora sí, como ya sabemos que los valores propios de una matriz simétrica son siempre reales, de nuevo volvemos a escribir nuestra ecuación. Nosotros sabemos que ahora puedo hablar de que los vectores propios asociados, que ahora sí son vectores propios y no simplemente soluciones del problema homogéneo, son ortogonales entre sí. ¿Y esto por qué? Porque nosotros sabemos que si lambda y mu son valores propios de A distintos, uno tiene esto, uno sabe que mu menos lambda, u, b, es igual a 0, si u es vector propio asociado a mu y b es vector propio asociado a lambda. Pero ahora, si estos son distintos de 0, así que la única opción es que ese producto interno valga 0. Entonces eso implica que u, b es igual a 0. Así que efectivamente, vectores propios asociados a valores propios distintos en las matrices simétricas son ortogonales, no solamente son el mismo. ¿Ok? Eso. ¿Qué hora es? Ya. Entonces, miren, lo que queremos hacer ahora es probar el siguiente teorema. Ese es el teorema que queremos probar. Queremos probar que si una matriz es simétrica, entonces podemos encontrar una base ortonormal de Rn de vectores propios de A, y que entonces la descomposición de la matriz va a ser P por una matriz diagonal, y en vez de la inversa de P, su traspuesta. Entonces, ¿qué es lo genial de eso? Lo genial es que para calcular, antes teníamos que calcular una inversa acá también, pero en el caso de las matrices simétricas es simplemente calcular una traspuesta que es mucho más fácil, o sea, es transponer. Eso tiene un costo computacional muy bajo comparado con calcular una inversa. Entonces, para demostrar este teorema necesitamos de un lema técnico. ¿Ya? Ese lema técnico es este que está aquí, que dice que si yo tengo una matriz simétrica y tengo algún subespacio vectorial de Rn con una dimensión entre 0 y n estricto, o sea, digamos que no tiene dimensión 0, si yo puedo mostrar que cuando yo multiplico un vector de B por A se queda en B, y eso lo escribimos así, que A por A aplicado a B está contenido en B, o que la imagen
por A del subespacio B está contenido en B. Si puedo probar eso, entonces uno puede encontrar un vector propio de la matriz A que vive en B. O dicho de otra manera, existe un B en B, un lambda en R, tal que A por B es igual a lambda. ¿Ok? Ok, ese es un lema técnico que yo sé que en principio no lo ve y no es evidente por qué, cómo lo vamos a usar, pero bueno, va a salir así que hay que hacerlo. Entonces, la demostración es la siguiente. Entonces vamos a anotar la dimensión de B como K. Entonces sea K la dimensión de B. Entonces nosotros sabemos que 1 es menor o igual que K, menor estricto que N. ¿Sí? K no es el subespacio que solo tiene el 0. Y entonces, eso significa que existe una base de B. Y esa base, beta, es igual a algo así. Miren, es igual a B1 hasta un B sub K. Y como ya sabemos hacer Gram-Schmidt, sabemos que cuando yo tengo una base, yo puedo convertirla en una base ortogonal. Entonces, voy a suponer inmediatamente que es una base ortogonal. Entonces, voy a decir beta tal que si yo hago BI por BJ, eso vale 0 cuando I es distinto de J, y BI por BI vale 1. ¿Sí? O sea, tienen norma 1 además los vectores. Dicho eso, ¿cuál es la gracia de tener bases ortogonales? Las bases ortogonales me dicen que cuando yo quiero descomponer en ella, es súper fácil. Entonces, si B pertenece a B, eso significa que B se escribe simplemente como la suma del producto punto de B con los B sub I en la dirección B sub I, desde I igual 1 hasta K. Y fíjense bien cómo A por B está incluido en B, o sea, cada vez que multiplico por A un elemento de B, obtengo otro elemento de B. Eso implica que yo puedo definir la siguiente función T, que va a estar definida de B a B, tal que a B chica le asigna A por B. ¿Sí? Si ustedes quieren, acá podemos escribir T de B es igual a A por B. Así que la hipótesis de que B es estable bajo A, así se dice eso también, es para poder decir que yo puedo definir un operador de B en B y quedarme no en Rn, sino que quedarme en B. Voy a estudiar mi operador en ese espacio. Y cuando quiero estudiar mi operador en ese espacio, yo tengo todo el derecho a encontrar la matriz representante de mi operador lineal en ese espacio. Entonces yo digo, sea M, la matriz representante en la base beta de T. Veamos que M es simétrica. Entonces, yo me pregunto, ¿cuánto vale la componente IJ de M? Bueno, la componente IJ de M es por definición las coordenadas en la base beta de T evaluado en BJ, la componente I. ¿Sí? Les recuerdo que en la matriz representante yo tomo los elementos de mi base, calculo su imagen y después en cada columna, en la primera columna me aparece la descomposición de esa imagen del primer elemento en la base que corresponde en el espacio de llegada. Como acá tengo la misma base en ambos lados, es simplemente eso que está ahí. Y eso que está ahí, como les decía, simplemente se calcula así, pues esto es T de BJ multiplicado por B sub I. Y T de BJ es por definición A de BJ multiplicado por B sub I, pero nosotros sabemos que eso es B sub J por A de B sub I, porque la matriz A es simétrica. Y eso que está ahí, yo me doy cuenta que es lo mismo que A de B sub I por B sub J. Y yo me digo, oye, pero esto es lo mismo que T de B sub I por B sub J. Y yo me digo, pero eso es lo mismo que la coordenada J de T de B sub I.
Oye, pero eso es por definición la componente JI de M. Así que efectivamente la matriz M es simétrica porque M de IJ es lo mismo que M de JI. ¿Por qué eso me interesa? Bueno, eso me interesa porque eso me dice que la matriz M tiene un valor y un vector propio. ¿Sí? Porque es una matriz simétrica y acabamos de probar que las matrices simétricas tienen todos sus valores propios reales. Nosotros sabemos que todo polinomio característico tiene soluciones complejas o reales, pero en este caso, por ser simétrica, son todas reales y que al menos tienen una solución. Así que, gracias a lo que hicimos antes, podemos concluir lo siguiente. Así, existe un lambda en R y un W que vive en R a la K, tal que cuando yo multiplico W por la matriz M, eso me hace lambda veces W. Y uno dice, oye, esto es casi lo que yo quería. Yo le andaba buscando un vector propio a mi matriz A. Y encontré un vector propio para mi matriz M. Pero M era la representante de A en otra base. O sea, aquí debe haber alguna relación. Y de hecho la hay. Uno dice lo siguiente. Uno dice, miren, sea ve justamente coordenadas a la -1 en base beta de W. Y eso no es otra cosa decir que esto es la suma desde igual 1 hasta acá de WI por el elemento yésimo de la base. O sea, miro las componentes que hay en W y uso eso como receta para mezclar. Y yo me pregunto cuánto vale A por B. ¿Sí? Entonces, A por B, eso que está ahí, yo me digo, oye, pero esto es lo mismo que TDB, por definición de TDB. Y TDB, yo puedo decir, esto es lo mismo, fíjense bien, que coordenadas a la -1 de coordenadas de TB. ¿Ok? ¿Y cuál es la gracia? Que la matriz representante es exactamente la matriz que me hace que cuando le calculo las coordenadas a la imagen, es lo mismo que multiplicar la matriz por las coordenadas del elemento. Pero las coordenadas del elemento no eran otra cosa que W, de M por W. Y yo me digo, oye, pero W, M por W, yo sé cuánto vale, vale lambda W. Y coordenada a la -1 es una función lineal, entonces lambda lo puedo sacar. Y a coordenadas a la -1 de W yo le había puesto B. Así que lo que acabo de probar es que A por B es igual a lambda B, que es exactamente lo que yo andaba buscando. Entonces, los lemas en general son resultados intermedios que no tienen mucho valor en sí mismos. O sea, uno no lo va a volver a usar este lema salvo en la demostración que sigue. Pero un poco la idea es... entonces, por eso es como algo muy técnico que no se ve mucho, pero ahora lo vamos a usar y vamos a ver por qué lo necesitábamos. Pero lo importante es quedarse con los resultados, eso es lo que quería decir. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de probar? Acabamos de probar que si yo tengo una matriz simétrica y tengo algún espacio que me deja, que es invariante bajo la matriz, entonces necesariamente en ese espacio yo encuentro un vector propio de la matriz. ¿Ya? Entonces con eso ahora podemos pasar a cumplir la promesa que tanto rato he dejado pospuesta. Vamos a demostrar que toda matriz simétrica es diagonalizable. La demostración no es tan compleja y se basa completamente en todo lo que hemos ido haciendo. Entonces, lo primero es que nosotros sabemos que todos los valores propios de A son reales. Entonces,
yo puedo llamar W a la suma directa de los distintos espacios propios, de E lambda 1, suma directa E lambda 2, hasta el espacio propio E lambda K. Tengo la duda, parece que el espacio propio lo había llamado con W, no con E, ¿no? Estoy cambiando la anotación. Claro, eran W, perdón. Me acabo de dar cuenta. Sí, acá era W hasta W. De todo lo que nosotros ya sabemos, nosotros sabemos que cuando tengo valores propios, estos espacios están en suma directa, eso no es novedad. Lo novedoso, lo que queremos probar ahora es que W es todo Rn. Eso es lo que no sabemos. Entonces, esencialmente lo que queremos probar W es igual a todo Rn. Y lo que vamos a probar, probaremos que si yo miro el ortogonal a W, al que voy a llamar V, entonces V es igual solo al 0. Si el ortogonal de W es el 0, significa que W es todo Rn, ¿sí? Porque todos los elementos son ortogonales al 0, porque todos cuando lo multiplico por 0 me dan 0. Cuando le hago producto interno con 0 me dan 0. Entonces vamos a probar esto que está acá. Y la forma de hacerlo es por contradicción. Entonces, por contradicción, supongamos que la dimensión de B es estrictamente mayor que 0. O sea, lo que estoy diciendo es, bueno, eso, que es mayor que 0. Yo sé que B no puede ser todo Rn, porque yo sé que A es simétrica, así que tiene al menos un valor propio, así que al menos estoy sumando un espacio propio, así que ya W no es solo que tiene dimensión positiva, así que su ortogonal tiene que tener dimensión menor que n, y como hipótesis de contradicción voy a asumir que tiene dimensión estrictamente positiva. Noten que veamos que este espacio B es estable con A. O sea que A por B está incluido en B. ¿Sí? Entonces, sea un B que vive en B, quiero demostrar que A por B también vive en B. Entonces, les recuerdo que B no es otra cosa que W ortogonal. Entonces, si yo quiero chequear que alguien vive en B, lo que tengo que ver es que es ortogonal a todos los elementos de W. Entonces, yo me pregunto, me digo, sea un W en W, ¿cuánto vale AB por W? Bueno, si W está en el espacio, la suma directa de los subespacios propios, eso quiere decir que W se escribe como la suma de algunos alfas por W sub I con W sub I cada uno viviendo en el espacio propio correspondiente. Mm. Y entonces, cuando yo digo AB, W, estoy diciendo AB, la suma de los alfa I, WI, y resulta que el producto interno es bilineal, entonces esa suma sale. Y esto es la suma desde I igual 1 hasta la dimensión que tengan, no voy a decir hasta dónde, pero una suma finita. O sea, no, perdón, ¿cuántos valores propios estoy tomando? Estoy asumiendo que tengo K valores propios, si se fijan, hasta lambda K. Entonces, desde 1 hasta K, de alfa I, producto de AB contra WI,
Pero resulta que A es simétrica, entonces en el producto interno la puedo patear al otro lado, y esto se me transforma en la suma desde i igual 1 hasta acá, de alfa i por b contra a wi, pero wi es un elemento del espacio propio, entonces a por wi es lambda i veces wi. Entonces esto es la suma desde i igual 1 hasta acá, de alfa i lambda i v por wi, y nuestra hipótesis era que b estaba en b, ortogonal a w, o sea, cuando yo tomo cualquier elemento en w y lo multiplico por b, eso me da 0, y es justamente lo que estoy haciendo acá. Entonces cada uno de estos términos es 0, así que esto me da 0, así que eso implica que AB pertenece a B, y eso implica que A por B deja invariante, que A deja invariante a ese subespacio B. Pero entonces, ¿qué nos decía el lema técnico? Pero entonces, existe un lambda en R y B en Rn, tal que A por B sea igual a lambda por B. Y ahí uno ya ve que eso es una contradicción, porque resulta que este B, perdón, no en Rn, este B en B. Esa es la parte importante. Porque resulta que yo ya tenía todos los vectores propios, pues, y todos los valores propios los había juntado acá. ¿Se fijan? Entonces, como yo ahí ya estoy contando todos los valores propios, ese lambda que encontré tiene que ser uno de esos. ¿Ya? Entonces eso me diría este B pertenece a el lambda, pero además B pertenece al W ortogonal. Y el lambda está incluido en W. Entonces, en el fondo lo que estoy diciendo es que B pertenece a el lambda ortogonal. O sea, fíjense bien, B es ortogonal a todo lo que está acá, este es un pedacito de eso, entonces también es ortogonal a todo ese pedacito. Ah, perdón, de nuevo le puse el lambda a los espacios propios. Quizás debería usar esa notación, dado que me es más natural en la cabeza. Pero bueno. ¿Ok? Y eso implica que B es ortogonal a B, y eso solamente puede ocurrir si B es igual a 0. Y eso es una contradicción porque habíamos visto que B era un vector propio. Conclusión, por lo tanto, B tiene que tener dimensión 0, así que solo puede ser el 0, así que eso implica que W es todo Rn. Así que la suma directa de los espacios propios asociados a una matriz simétrica es todo Rn, y por lo tanto toda matriz simétrica es diagonalizable. Esto, la suma de las multiplicidades geométricas de A es n, y entonces A es diagonalizable. ¿Ok? Pero eso no es todo lo que habíamos prometido. Habíamos prometido además que en la diagonalización la matriz P a la menos 1 se cambiaba por P traspuesta. Y entonces les decía que así A se puede escribir como P por D por P a la menos 1. Ahora, notemos lo siguiente. Notemos que los vectores propios de A que forman P son ortogonales si están asociados
a valores propios distintos. ¿Sí? O sea, yo tengo pedazos, por ejemplo, no sé, asociado al primer valor propio tengo 3 columnas, después al segundo 5 y así sucesivamente. Y cuando miro los que están en trozos distintos, entre ellos son ortogonales. Pero no tienen por qué ser ortogonales entre sí los vectores propios asociados a un mismo valor propio. Sin embargo, esos los puedo ortogonalizar con Gram-Schmidt. Y como van a seguir siendo, me va a seguir produciendo una base ahora ortonormal del espacio propio, me quedo con esa base. Si a mí yo necesito una base de vectores propios de cada espacio propio, pero no digo cuál. Entonces, en particular, puedo escoger la ortonormal. Entonces, escogiendo la base de cada espacio propio como una base ortonormal, obtenemos que todas las columnas de P son ortonormales y entonces P a la menos 1 es simplemente P traspuesta. ¿Sí? Repito, si yo tengo una matriz donde sus columnas eran por grupo ortonormales, ya este grupo eran todos ortonormales de este grupo, y después yo el primer grupo lo hago entre ellas ortonormales, el segundo grupo entre ellas ortonormales, y eso lo puedo hacer por Gram-Schmidt, ahora son todas ortogonales con todas, ortogonales con todas, y eso hace que la traspuesta sea exactamente la inversa, ¿ya? Y eso tiene que ver con hacer el cálculo. Si las columnas de P son todas ortonormales y yo la transpongo, cuando tome la primera fila de P traspuesta, por ejemplo, y la multiplique por la primera columna de P, lo que voy a estar haciendo es tomar la primera columna de P y multiplicarla por la primera columna de P, eso me da 1. Y después cuando tome la primera fila de P traspuesto, que era la primera columna de P, y la multiplique por la segunda columna de P, me va a dar 0 porque son ortonormales y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, con eso, habríamos concluido la demostración del teorema principal de esta parte del curso, y es que toda matriz simétrica es diagonalizable y que en su descomposición la matriz P se puede escoger ortonormal de manera tal que A se escriba como P por una diagonal por P traspuesta. Ok, creo que eso era todo lo que... Así es. Con eso terminamos por hoy la materia. Como siempre, muchas gracias por haberse conectado y nos veremos en una próxima clase.